Obsession parte de una premisa antigua, casi de cuento moral. Alguien recibe la posibilidad de pedir un deseo, y ese deseo se cumple. Pero como ocurre en las mejores historias de horror, el problema no está solamente en la maldición, está en aquello que la persona decide pedir. La idea recuerda a la pata de mono, el relato clásico de W. W. Jacobs, donde un objeto aparentemente mágico concede deseos, pero lo hace de una manera cruel, torcida, como si el universo obedeciera las palabras sin entender la esperanza que había detrás de ellas. Desde entonces, muchas historias de terror han vuelto a esa misma advertencia. Cuidado con lo que deseas, porque quizá el mundo te escuche demasiado bien. En Obsession, ese objeto se llama One Wish Willow. No aparece como una reliquia solemne, ni como una puerta al infierno rodeada de símbolos antiguos. Aparece más bien como algo pequeño, casi absurdo, un atajo, una promesa peligrosa en miniatura. Pide una cosa, solo una, y el mundo se moverá para concedértela. Bear, el protagonista, no pide riqueza, no pide fama, no pide venganza. Pide algo que, dicho de cierta manera, podría sonar triste, incluso comprensible. Quiere que Nikki lo ame. Y ahí está la trampa. Porque Obsession no cuenta simplemente la historia de un muchacho enamorado. Cuenta la historia de alguien que no se atreve a enfrentar la posibilidad de no ser correspondido y encuentra una forma sobrenatural de eliminar esa incertidumbre. Bear trabaja en una tienda de música. Vive dentro de una cotidianidad reconocible. Y su deseo por Nikki parece al principio una variación más de la timidez romántica. Miradas contenidas, frases incompletas, una emoción que no sabe cómo salir al mundo. Pero la pregunta que sostiene la película es más incómoda. ¿Qué ocurre cuando una fantasía privada deja de aceptar que la otra persona tiene derecho a elegir? ¿En qué momento el deseo deja de ser vulnerabilidad y se convierte en apropiación? Nikki no es una recompensa esperando ser desbloqueada. Es una persona con voluntad propia. Por eso, el deseo de Bear, incluso antes de sus consecuencias, ya contiene una violencia secreta. No pide ser valiente, no pide saber hablar, no pide aceptar el rechazo, pide modificar a Nikki, pide intervenir el corazón de otra persona para no tener que exponer el suyo. Bear no está frente a una imposibilidad trágica. No hay una prohibición externa, ni una distancia insalvable, ni un destino que lo condene a mirar desde lejos. Lo que hay es algo más pequeño y por eso mismo más reconocible. Hay miedo a exponerse, hay miedo a preguntar, hay miedo a escuchar una respuesta que no pueda controlar. Y entonces aparece el atajo, no como una gran tentación demoníaca, sino como una solución aparentemente mínima para una angustia íntima. Bear no pide aprender a vivir con el rechazo, no pide valor ni pide claridad, simplemente pide que Nikki cambie. Y ahí es donde empieza el verdadero terror de Obsession. No en el momento en el que el deseo se cumple, sino en el momento anterior, cuando Bear decide que la libertad de Nikki es un obstáculo. Lo sobrenatural no crea el monstruo, solo le da permiso. Antes de la sangre, antes de la posesión, antes de que el amor se vuelva una forma de persecución, hay un gesto mínimo. Un muchacho que no puede decir me gustas y prefiere pedirle al mundo que borre la respuesta de la otra persona. Y ese es el horror más íntimo de la película. No el miedo a no ser amado, sino la tentación de convertir el amor en obediencia. Ver no aparece de inmediato como villano, y esa demora es importante. Si la película lo presentara desde el principio como alguien abiertamente cruel, la historia sería más sencilla, menos incómoda. Bastaría con señalarlo desde afuera, condenarlo, ubicarlo en el lugar seguro del monstruo reconocible. Pero Obsession trabaja con una zona más turbia, la de alguien que parece frágil antes de volverse peligroso. Su timidez funciona como una forma de protección. Bear mira más de lo que dice, desea más de lo que se atreve a nombrar. Habita esa clase de silencio que, visto desde lejos, puede parecer noble.
El silencio del que no quiere incomodar, del que espera su momento, del que prefiere sufrir antes que imponerse. Durante un rato, la película permite que esa lectura exista. Pero poco a poco aparece otra posibilidad. Tal vez ese silencio no sea solo delicadeza. Tal vez también sea una manera de evitar responsabilidad. Porque hablar implica aceptar que la otra persona puede responder. Confesar un deseo obliga a entregarlo al mundo. Y el mundo puede devolverlo roto. Ver quiere saltarse ese riesgo. No quiere atravesar la incomodidad de ser visto en su deseo. Él quiere llegar directamente al resultado. Y esa es la grieta por donde entra el horror. Lo inquietante de ver no es que desea a Nikki, porque desear no lo vuelve monstruoso. Lo inquietante es la manera en que empieza a tratar ese deseo como si tuviera un peso moral superior a la voluntad de ella. Su dolor le parece una prueba de pureza. Su intensidad le parece una razón suficiente. Su incapacidad para decir lo que siente termina convertida en un argumento secreto. Si él sufre tanto, entonces algo se le debe. Antes del hechizo, Nikki existe como algo más que un objeto de deseo de Bear. Ella tiene presencia propia, movimiento propio, una relación con el mundo que no depende de lo que él imagina sobre ella. Esa autonomía es esencial para entender el horror posterior, porque lo que se pierde no es simplemente una actitud o una distancia romántica. Lo que se pierde es una voluntad. En muchas historias contadas desde la obsesión, la persona deseada se vuelve borrosa. Importa menos quién es que lo que representa para quien la mira. Se convierte en promesa, en imagen, en respuesta posible. Obsesión se alimenta justamente de esa distorsión. Bear no aparece enamorado solo de Nikki, sino de la versión de Nikki que existe dentro de su cabeza. Una versión menos contradictoria, menos libre, menos inaccesible. Pero Nikki no vive dentro de la cabeza de Bear, y esa es la tensión que el deseo de él no tolera. Su derecho a no corresponder es el punto más simple y más insoportable de la historia. Nikki puede ser amable sin estar enamorada. Puede estar cerca sin estar disponible. Puede compartir espacios, palabras, gestos, sin que eso constituya una promesa. Esa ambigüedad cotidiana, tan común en cualquier vínculo humano, se vuelve para Bear una especie de tortura. Donde hay matices, él quiere una señal definitiva. Donde hay libertad, él quiere destino. Por eso el deseo que formula resulta tan violento. Él no pide acercarse a Nikki, no pide entenderla, no pide construir algo con ella. Solamente pide alterar el centro mismo de su experiencia. Pide que ella sienta lo que él necesita que sienta. Cuando el hechizo empieza a operar, Nikki no se convierte simplemente en una versión exagerada de sí misma. Se convierte en una persona intervenida. Y ahí la película encuentra una imagen muy perturbadora. Alguien puede sonreír, tocar, acercarse, decir palabras de amor y aún así estar siendo violentada. Porque el consentimiento no es solo una apariencia externa. No es solo que un cuerpo diga sí o que una boca pronuncie afecto. El consentimiento pertenece a una voluntad libre. El horror de Nikki no es amar demasiado. Es amar desde un lugar que ya no le pertenece. En los relatos clásicos de deseos malditos, el horror suele nacer de una diferencia entre intención y resultado. Alguien pide algo comprensible, dinero, vida, reparación, y el universo lo concede de una forma cruel. La tragedia está en la literalidad. El deseo se cumple, pero llega contaminado por muerte, por pérdida o por ironía. La lección parece clara. No se puede negociar con fuerzas que no entienden la fragilidad humana. Obsesión retoma esa tradición, pero la desplaza hacia un terreno más íntimo. Aquí el deseo no falla porque esté mal redactado. No se tuerce por un tecnicismo. No es que Bear haya perdido algo puro y el objeto lo haya deformado. Lo inquietante es que el deseo ya contiene su propia deformidad. Él simplemente quiere que Nikki lo ame. Y la frase parece sencilla, incluso podría pasar por romántica si se la escucha sin atención.
Pero dentro de esa frase hay una ausencia enorme. Nikki no participa, no decide, no responde. Es el objeto del enunciado, no su sujeto. El deseo de verla incluye solo como resultado, no como conciencia. Ella debe amar porque él lo necesita, no porque algo en ella haya elegido ese vínculo. Y el One Wish Willow no inventa esa violencia, simplemente la ilumina. Por eso el objeto no necesita una gran mitología para funcionar. Su poder narrativo está en su simplicidad. Una cosa pequeña, casi ridícula, abre una puerta desproporcionada. En lugar de presentar el mal como una fuerza lejana, la película lo coloca dentro de una fantasía reconocible. Lo sobrenatural no llega desde afuera para corromper a un inocente. Llega para obedecer una petición que nunca debió formularse. Y hay algo muy cruel en esa obediencia, porque el objeto cumple y el mundo responde, y Nikki cambia. Y durante un instante, Bear obtiene aquello que creía querer. Pero ese cumplimiento revela una verdad que la fantasía ha ocultado. Un amor sin libertad no calma la soledad, la multiplica. Y lo que llega no es compañía, es una presencia fabricada, una respuesta sin misterio, una intimidad sin consentimiento. El One Wish Willow es una pata de mono romántica porque convierte el deseo amoroso en castigo. No castiga a Ver solo por pedir demasiado, lo castiga por pedir mal, por pedir una persona como quien pide un objeto, por creer que el amor podía separarse de la voluntad. Cuando el deseo se cumple, Obsession deja atrás la pregunta fantástica y entra en una zona más incómoda. Bear obtiene lo que pidió y Nikki empieza a mirarlo, a acercarse, a responderle, a necesitarlo. La distancia que antes lo angustiaba desaparece. La incertidumbre se borra y lo que él imaginaba como alivio se vuelve real. Pero esa realización está podrida desde el origen. Porque Nikki no elige amar a Bear. Algo en ella ha sido intervenido. Su cuerpo puede acercarse y su voz puede pronunciar afecto y sus gestos pueden parecer románticos. Pero la voluntad que haría libre ese amor ha sido reemplazada por el deseo de otro. Y ahí la película convierte una fantasía sentimental en horror. No basta con que alguien diga sí, si ese sí fue fabricado. Lo inquietante es que por un instante la situación podría parecer el cumplimiento de una comedia romántica oscura. El chico tímido por fin es visto. La chica inaccesible por fin corresponde. El mundo parece corregir una injusticia privada. Pero Obsession obliga a mirar lo que esa fantasía borra. Nikki no se está enamorando, está siendo ocupada. El amor, cuando no puede ser rechazado, deja de ser amor y se convierte en programación. Y entonces la película da otro giro. Lo que Bear recibe no es paz, sino una versión insoportable de su propio deseo. Nikki transformada funciona como espejo. No revela quién es ella, revela lo que él pidió. Una entrega sin distancia, una devoción sin misterio, una presencia que no puede protegerse de él, porque ya no se pertenece del todo. Bear quería escapar del rechazo, pero el rechazo era justamente lo que mantenía a Nikki viva como persona separada de él. Su libertad, su ambigüedad, su derecho a no sentir lo mismo, todo aquello que a Bear le dolía, era también lo único que podía hacer real cualquier vínculo entre ambos. Y sin esa libertad, Nikki no puede amarlo. Solo puede obedecer la forma del deseo que lo ocupa. Por eso, cuando Bear empieza a tener miedo, ese miedo no es solo a Nikki. Es miedo a la literalidad de su propia fantasía. Quería amor sin riesgo y recibe amor sin aire. Quería cercanía sin exposición y recibe una intimidad contaminada. Quería una respuesta sin hacer una pregunta y descubre que una respuesta arrancada a la fuerza no consuela, acusa. La maldición del One Wish Willow no consiste simplemente en conceder mal un deseo. Consiste de hecho en concederlo demasiado bien. Y le muestra a Bear, sin metáfora, qué significaba pedir una persona como si fuera una cosa. Al principio el deseo de Bear parece enredado en un triángulo íntimo. Él, Nikki y el objeto que altera la realidad.
Pero ninguna obsesión permanece encerrada por mucho tiempo. Cuando alguien modifica la voluntad de otra persona, el daño empieza a moverse hacia afuera. Y ahí entran Ian y Sarah. Ian pertenece al mundo cercano de Bear. Es el amigo, es la presencia cotidiana. Es alguien que permite recordar que Bear no existe solo dentro de su angustia romántica. Hay una vida alrededor, conversaciones, bromas, rutinas, espacios compartidos. Esa normalidad importa, porque vuelve más clara la decisión de Bear. No estamos ante un personaje atrapado en una tragedia inevitable. Estamos ante alguien que tenía alrededor formas humanas de existir con su deseo, aunque fueran torpes, aunque fueran dolorosas, aunque implicaran fallar. Ian también ayuda a medir el deterioro. En una historia de horror muchas veces el amigo es quien todavía intenta leer lo imposible con categorías normales. Algo se siente raro, pero todavía puede parecer drama. Algo cambió, pero todavía puede explicarse como tensión o exceso. Ian ocupa ese borde, el lugar desde donde lo monstruoso todavía no ha recibido su verdadero nombre. Sarah cumple otra función. Su presencia vuelve visible el costo externo de la fantasía de Bear. La obsesión ya no afecta solamente a Nikki, ni persigue solamente a quien pidió el deseo. Empieza a tocar a personas que no participaron de ese pacto, que no pidieron nada, que simplemente estaban demasiado cerca cuando el deseo salió al mundo. Con Sarah, la película rompe la última coartada íntima. Bear ya no puede imaginar que esto pertenece solo a su corazón herido. El daño tiene cuerpo, tiene consecuencias, tiene víctimas laterales. Lo que empezó como una forma cobarde de evitar el rechazo se convierte en una fuerza que altera el entorno. Una de las decisiones más interesantes de Obsession es que no trata su premisa con solemnidad permanente. La película entiende que hay algo absurdo en el mecanismo del deseo cumplido, algo casi ridículo en la rapidez con la que una fantasía privada se vuelve demasiado literal. Bear pide amor y el mundo le responde con una obediencia monstruosa. Y esa exageración tiene una cualidad cómica, pero es una comedia incómoda, una risa que nace torcida. El humor funciona porque deja al espectador sin una posición moral completamente cómoda. Si todo estuviera narrado en tono grave desde el inicio, sería muy fácil mantenerse a salvo. Mirar a ver desde lejos, juzgarlo, colocarlo en la categoría del culpable. Pero la comedia negra hace algo más peligroso. Nos acerca, nos permite reconocer la ridiculez de ciertos deseos antes de mostrarnos su violencia. Nos hace reír de una situación que apenas unos segundos después revela su crueldad. Y esa oscilación es clave. Obsession se mueve entre lo grotesco y lo doloroso, entre la incomodidad social y el horror físico. Lo que en una escena puede parecer exceso juvenil o tropeza romántica o un accidente absurdo, en la siguiente aparece como consecuencia de una violación de la voluntad más profunda, la intervención sobre Nikki. La risa entonces no suaviza el horror, lo prepara. Obsesión también puede leerse como una película sobre una forma contemporánea de desear. Mirar mucho, imaginar demasiado, hablar poco. Bear no vive su atracción por Nikki como un encuentro real entre dos personas, sino como una construcción interna que se alimenta de posibilidades, señales ambiguas y fantasías repetidas. Antes de pedir el deseo, ya ha creado una versión de la relación que no necesita del todo a Nikki. Necesita su imagen, su presencia, su posible respuesta. Bear no es inquietante porque sea excepcional. Es inquietante porque su debilidad resulta reconocible. Su miedo al rechazo no pertenece al horror, pertenece más bien a la vida cotidiana. Y la diferencia está en lo que hace con ese miedo. En lugar de aceptar que amar implica exponerse a una respuesta que no se controla, busca un dispositivo que convierta la incertidumbre en garantía. El One Wish Willow es sobrenatural, pero su lógica se parece a muchas fantasías ordinarias. Encontrar el truco, el método, la frase perfecta, el atajo que evite la vulnerabilidad, la promesa de no tener que perder, de no tener que preguntar, de no tener que aceptar que alguien pueda mirarnos con cariño y aún así no elegirnos. Y ese es el centro del problema.
No saber amar no lo convierte en monstruo. Querer amar sin exponerse empieza a acercarlo a uno. Hacia el final, Obsession deja claro que romper una maldición no significa restaurar el mundo. Y esa es una diferencia importante. En muchas historias de horror, derrotar la fuerza sobrenatural parece devolver las cosas a su lugar. Se cierra la puerta, se destruye el objeto, muere quien debía morir y la realidad recupera su forma. Pero aquí el daño no funciona así, porque el centro del horror nunca fue solamente mágico. El deseo de ver produjo consecuencias reales. Intervino una voluntad, alteró un cuerpo, deformó vínculos, arrastró a otros hacia una violencia que no habían pedido. Por eso el desenlace no puede ser leído como una simple corrección del error. Aunque el hechizo termine, lo que ocurrió ya pertenece a quienes lo vivieron. Y la culpa de ver no se limita al acto de pedir, se extiende a todo lo que ese pedido permitió. Tal vez él no imaginó cada consecuencia, tal vez no quiso cada daño de manera consciente, pero esa ignorancia no lo absuelve. Una parte central de la película está precisamente ahí, en mostrar que no hace falta entender por completo la violencia de un deseo para ser responsable de haberlo formulado. Y Nikki queda como la figura más dolorosa de esa supervivencia. Si el hechizo se rompe, no por eso desaparece la memoria de haber sido usada como instrumento de una voluntad ajena. La tragedia no consiste solo en lo que le hicieron, sino en lo que tuvo que habitar desde dentro. Gestos, palabras, actos y afectos nacidos de una fuerza que no era enteramente suya. Sarah, como daño colateral, vuelve todavía más imposible cualquier lectura limpia del final. Su presencia recuerda que la obsesión de Bear no fue una tormenta cerrada entre dos personas. Tocó a otros, dejó marcas fuera del centro romántico de la historia. Ian, por su parte, queda asociado a esa normalidad que ya no puede volver a nombrarse igual. El amigo, el entorno, la vida cotidiana que descubrió demasiado tarde que algo íntimo se había convertido en peligro. Al final, Obsession puede reducirse a una distancia mínima. La distancia entre decir una frase y pedir un milagro. Entre exponerse y controlar. Entre aceptar que otra persona es libre o intentar reescribirla para que encaje en nuestra necesidad. Bear pudo haber dicho me gustas, y esa frase no habría garantizado nada. Tal vez Nicky habría respondido con ternura, tal vez con incomodidad, tal vez habría dicho que no, tal vez la amistad habría cambiado, tal vez Bear habría sentido vergüenza, tristeza, rabia, humillación y todo eso habría dolido, pero habría pertenecido todavía al mundo humano, al mundo donde una persona habla y otra responde, al mundo donde el amor solo tiene sentido porque también puede no ocurrir. En cambio, Bear elige otra ruta. No busca una conversación, busca una intervención. No intenta acercarse a Nikki como alguien separado de él, sino convertirla en la respuesta que necesita. Y esa elección revela la herida moral de la película. El problema no es desear, ni sentirse solo, ni tener miedo. El problema es decidir que ese miedo vale más que la libertad de otra persona. Y Nikki es el recordatorio más brutal de esa diferencia. Mientras sea libre puede amar o no amar, puede acercarse o alejarse, puede ser ambigua, contradictoria, afectuosa, distante. Puede decepcionar la fantasía de Bear porque no nació para cumplirla. Cuando esa libertad desaparece, lo que queda ya no es romance, es una forma de ocupación. La vieja advertencia de la pata de mono decía, cuidado con lo que deseas. Obsession agrega algo más específico, más doloroso. Cuidado con desear a alguien como si fuera algo, porque quizá el mundo te obedezca, quizá la fantasía se cumpla, quizá la persona que querías se acerque, te mire, te diga exactamente lo que soñabas escuchar. Y quizá en ese momento descubras que no has conseguido amor, has conseguido obediencia. La diferencia entre ambas cosas es todo lo que Bear no quiso aprender y todo lo que la película convierte en horror. Gracias. Obsession parte de una premisa antigua, casi de cuento moral. Alguien recibe la posibilidad de pedir un deseo y ese deseo se cumple.
Pero como ocurre en las mejores historias de horror, el problema no está solamente en la maldición, está en aquello que la persona decide pedir. La idea recuerda a La pata de mono, el relato clásico de W. W. Jacobs, donde un objeto aparentemente mágico concede deseos, pero lo hace de una manera cruel, torcida, como si el universo obedeciera las palabras sin entender la esperanza que había detrás de ellas. Desde entonces, muchas historias de terror han vuelto a esa misma advertencia. Cuidado con lo que deseas, porque quizá el mundo te escuche demasiado bien. En Obsession, ese objeto se llama One Wish Willow. No aparece como una reliquia solemne, ni como una puerta al infierno rodeada de símbolos antiguos. Aparece más bien como algo pequeño, casi absurdo, un atajo, una promesa peligrosa en miniatura. Pide una cosa, solo una, y el mundo se moverá para concedértela. Bear, el protagonista, no pide riqueza, no pide fama, no pide venganza. Pide algo que, dicho de cierta manera, podría sonar triste, incluso comprensible. Quiere que Nikki lo ame. Y ahí está la trampa. Porque Obsession no cuenta simplemente la historia de un muchacho enamorado. Cuenta la historia de alguien que no se atreve a enfrentar la posibilidad de no ser correspondido y encuentra una forma sobrenatural de eliminar esa incertidumbre. Bear trabaja en una tienda de música. Vive dentro de una cotidianidad reconocible. Y su deseo por Nikki parece al principio una variación más de la timidez romántica. Miradas contenidas, frases incompletas, una emoción que no sabe cómo salir al mundo. Pero la pregunta que sostiene la película es más incómoda. ¿Qué ocurre cuando una fantasía privada deja de aceptar que la otra persona tiene derecho a elegir? ¿En qué momento el deseo deja de ser vulnerabilidad y se convierte en apropiación? Nikki no es una recompensa esperando ser desbloqueada. Es una persona con voluntad propia. Por eso, el deseo de Bear, incluso antes de sus consecuencias, ya contiene una violencia secreta. No pide ser valiente, no pide saber hablar, no pide aceptar el rechazo. Pide modificar a Nikki. Pide intervenir el corazón de otra persona para no tener que exponer el suyo. Bear no está frente a una imposibilidad trágica. No hay una prohibición externa, ni una distancia insalvable, ni un destino que lo condene a mirar desde lejos. Lo que hay es algo más pequeño y por eso mismo más reconocible. Hay miedo a exponerse, hay miedo a preguntar, hay miedo a escuchar una respuesta que no pueda controlar. Y entonces aparece el atajo, no como una gran tentación demoníaca, sino como una solución aparentemente mínima para una angustia íntima. Bear no pide aprender a vivir con el rechazo, no pide valor ni pide claridad, simplemente pide que Nikki cambie. Y ahí es donde empieza el verdadero terror de Obsession. No en el momento en el que el deseo se cumple, sino en el momento anterior, cuando Bear decide que la libertad de Nikki es un obstáculo. Lo sobrenatural no crea el monstruo, solo le da permiso. Antes de la sangre, antes de la posesión, antes de que el amor se vuelva una forma de persecución, hay un gesto mínimo. Un muchacho que no puede decir me gustas y prefiere pedirle al mundo que borre la respuesta de la otra persona. Y ese es el horror más íntimo de la película. No el miedo a no ser amado, sino la tentación de convertir el amor en obediencia. Bear no aparece de inmediato como villano, y esa demora es importante. Si la película lo presentara desde el principio como alguien abiertamente cruel, la historia sería más sencilla, menos incómoda. Bastaría con señalarlo desde afuera, condenarlo, ubicarlo en el lugar seguro del monstruo reconocible. Pero Obsession trabaja con una zona más turbia, la de alguien que parece frágil antes de volverse peligroso. Su timidez funciona como una forma de protección. Bear mira más de lo que dice, desea más de lo que se atreve a nombrar. Habita esa clase de silencio que, visto desde lejos, puede parecer noble. El silencio del que no quiere incomodar, del que espera su momento, del que prefiere sufrir antes que imponerse. Durante un rato,
la película permite que esa lectura exista. Pero poco a poco aparece otra posibilidad. Tal vez ese silencio no sea solo delicadeza. Tal vez también sea una manera de evitar responsabilidad. Porque hablar implica aceptar que la otra persona puede responder. Confesar un deseo obliga a entregarlo al mundo. Y el mundo puede devolverlo roto. Ver quiere saltarse ese riesgo. No quiere atravesar la incomodidad de ser visto en su deseo. Él quiere llegar directamente al resultado. Y esa es la grieta por donde entra el horror. Lo inquietante de Ver no es que desea a Nikki, porque desear no lo vuelve monstruoso. Lo inquietante es la manera en que empieza a tratar ese deseo como si tuviera un peso moral superior a la voluntad de ella. Su dolor le parece una prueba de pureza. Su intensidad le parece una razón suficiente. Su incapacidad para decir lo que siente termina convertida en un argumento secreto. Si él sufre tanto, entonces algo se le debe. Antes del hechizo, Nikki existe como algo más que un objeto de deseo de Bear. Ella tiene presencia propia, movimiento propio, una relación con el mundo que no depende de lo que él imagina sobre ella. Esa autonomía es esencial para entender el horror posterior, porque lo que se pierde no es simplemente una actitud o una distancia romántica. Lo que se pierde es una voluntad. En muchas historias contadas desde la obsesión, la persona deseada se vuelve borrosa. Importa menos quién es que lo que representa para quien la mira. Se convierte en promesa, en imagen, en respuesta posible. Obsesión se alimenta justamente de esa distorsión. Bear no aparece enamorado solo de Nikki, sino de la versión de Nikki que existe dentro de su cabeza. Una versión menos contradictoria, menos libre, menos inaccesible. Pero Nikki no vive dentro de la cabeza de Bear, y esa es la tensión que el deseo de él no tolera. Su derecho a no corresponder es el punto más simple y más insoportable de la historia. Nikki puede ser amable sin estar enamorada. Puede estar cerca sin estar disponible. Puede compartir espacios, palabras, gestos, sin que eso constituya una promesa. Esa ambigüedad cotidiana, tan común en cualquier vínculo humano, se vuelve para Bear una especie de tortura. Donde hay matices, él quiere una señal definitiva. Donde hay libertad, él quiere destino. Por eso el deseo que formula resulta tan violento. Él no pide acercarse a Nikki, no pide entenderla, no pide construir algo con ella. Solamente pide alterar el centro mismo de su experiencia. Pide que ella sienta lo que él necesita que sienta. Cuando el hechizo empieza a operar, Nikki no se convierte simplemente en una versión exagerada de sí misma. Se convierte en una persona intervenida. Y ahí la película encuentra una imagen muy perturbadora. Alguien puede sonreír, tocar, acercarse, decir palabras de amor y aún así estar siendo violentada. Porque el consentimiento no es solo una apariencia externa. No es solo que un cuerpo diga sí o que una boca pronuncie afecto. El consentimiento pertenece a una voluntad libre. El horror de Nikki no es amar demasiado. Es amar desde un lugar que ya no le pertenece. En los relatos clásicos de deseos malditos, el horror suele nacer de una diferencia entre intención y resultado. Alguien pide algo comprensible, dinero, vida, reparación, y el universo lo concede de una forma cruel. La tragedia está en la literalidad. El deseo se cumple, pero llega contaminado por muerte, por pérdida o por ironía. La lección parece clara. No se puede negociar con fuerzas que no entienden la fragilidad humana. Obsesión retoma esa tradición, pero la desplaza hacia un terreno más íntimo. Aquí el deseo no falla porque esté mal redactado. No se tuerce por un tecnicismo. No es que Bear haya perdido algo puro y el objeto lo haya deformado. Lo inquietante es que el deseo ya contiene su propia deformidad. Él simplemente quiere que Nikki lo ame. Y la frase parece sencilla, incluso podría pasar por romántica si se la escucha sin atención. Pero dentro de esa frase hay una ausencia enorme. Nikki no participa, no decide,
no responde. Es el objeto del enunciado, no su sujeto. El deseo de ver la incluye solo como resultado, no como conciencia. Ella debe amar porque él lo necesita, no porque algo en ella haya elegido ese vínculo. Y el One Wish Willow no inventa esa violencia, simplemente la ilumina. Por eso el objeto no necesita una gran mitología para funcionar. Su poder narrativo está en su simplicidad. Una cosa pequeña, casi ridícula, abre una puerta desproporcionada. En lugar de presentar el mal como una fuerza lejana, la película lo coloca dentro de una fantasía reconocible. Lo sobrenatural no llega desde afuera para corromper a un inocente. Llega para obedecer una petición que nunca debió formularse. Y hay algo muy cruel en esa obediencia, porque el objeto cumple y el mundo responde, y Nikki cambia. Y durante un instante, Bear obtiene aquello que creía querer. Pero ese cumplimiento revela una verdad que la fantasía ha ocultado. Un amor sin libertad no calma la soledad, la multiplica. Y lo que llega no es compañía, es una presencia fabricada, una respuesta sin misterio, una intimidad sin consentimiento. El One Wish Willow es una pata de mono romántica porque convierte el deseo amoroso en castigo. No castiga a Bear solo por pedir demasiado, lo castiga por pedir mal, por pedir una persona como quien pide un objeto, por creer que el amor podía separarse de la voluntad. Cuando el deseo se cumple, Obsession deja atrás la pregunta fantástica y entra en una zona más incómoda. Bear obtiene lo que pidió y Nikki empieza a mirarlo, a acercarse, a responderle, a necesitarlo. La distancia que antes lo angustiaba desaparece. La incertidumbre se borra y lo que él imaginaba como alivio se vuelve real. Pero esa realización está podrida desde el origen. Porque Nikki no elige amar a Bear. Algo en ella ha sido intervenido. Su cuerpo puede acercarse y su voz puede pronunciar afecto y sus gestos pueden parecer románticos. Pero la voluntad que haría libre ese amor ha sido reemplazada por el deseo de otro. Y ahí la película convierte una fantasía sentimental en horror. No basta con que alguien diga sí, si ese sí fue fabricado. Lo inquietante es que por un instante la situación podría parecer el cumplimiento de una comedia romántica oscura. El chico tímido por fin es visto. La chica inaccesible por fin corresponde. El mundo parece corregir una injusticia privada. Pero Obsession obliga a mirar lo que esa fantasía borra. Nikki no se está enamorando, está siendo ocupada. El amor, cuando no puede ser rechazado, deja de ser amor y se convierte en programación. Y entonces la película da otro giro. Lo que Bear recibe no es paz, sino una versión insoportable de su propio deseo. Nikki transformada funciona como espejo. No revela quién es ella, revela lo que él pidió. Una entrega sin distancia, una devoción sin misterio, una presencia que no puede protegerse de él, porque ya no se pertenece del todo. Bear quería escapar del rechazo, pero el rechazo era justamente lo que mantenía a Nikki viva como persona separada de él. Su libertad, su ambigüedad, su derecho a no sentir lo mismo, todo aquello que a Bear le dolía, era también lo único que podía hacer real cualquier vínculo entre ambos. Y sin esa libertad, Nikki no puede amarlo. Solo puede obedecer la forma del deseo que lo ocupa. Por eso, cuando Bear empieza a tener miedo, ese miedo no es solo a Nikki. Es miedo a la literalidad de su propia fantasía. Quería amor sin riesgo y recibe amor sin aire. Quería cercanía sin exposición y recibe una intimidad contaminada. Quería una respuesta sin hacer una pregunta y descubre que una respuesta arrancada a la fuerza no consuela, acusa. La maldición del One Wish Willow no consiste simplemente en conceder mal un deseo. Consiste de hecho en concederlo demasiado bien. Y le muestra a Bear, sin metáfora, qué significaba pedir una persona como si fuera una cosa. Al principio el deseo de Bear parece enredado en un triángulo íntimo. Él, Nikki y el objeto que altera la realidad. Pero ninguna obsesión permanece encerrada por mucho tiempo. Cuando alguien modifica la voluntad de otra persona,
El daño empieza a moverse hacia afuera. Y ahí entran Ian y Sarah. Ian pertenece al mundo cercano de Bear. Es el amigo, es la presencia cotidiana. Es alguien que permite recordar que Bear no existe solo dentro de su angustia romántica. Hay una vida alrededor, conversaciones, bromas, rutinas, espacios compartidos. Esa normalidad importa, porque vuelve más clara la decisión de Bear. No estamos ante un personaje atrapado en una tragedia inevitable. Estamos ante alguien que tenía alrededor formas humanas de existir con su deseo, aunque fueran torpes, aunque fueran dolorosas, aunque implicaran fallar. Ian también ayuda a medir el deterioro. En una historia de horror muchas veces el amigo es quien todavía intenta leer lo imposible con categorías normales. Algo se siente raro, pero todavía puede parecer drama. Algo cambió, pero todavía puede explicarse como tensión o exceso. Ian ocupa ese borde, el lugar desde donde lo monstruoso todavía no ha recibido su verdadero nombre. Sarah cumple otra función. Su presencia vuelve visible el costo externo de la fantasía de Bear. La obsesión ya no afecta solamente a Nikki, ni persigue solamente a quien pidió el deseo. Empieza a tocar a personas que no participaron de ese pacto, que no pidieron nada, que simplemente estaban demasiado cerca cuando el deseo salió al mundo. Con Sarah, la película rompe la última coartada íntima. Bear ya no puede imaginar que esto pertenece solo a su corazón herido. El daño tiene cuerpo, tiene consecuencias, tiene víctimas laterales. Lo que empezó como una forma cobarde de evitar el rechazo se convierte en una fuerza que altera el entorno. Una de las decisiones más interesantes de Obsession es que no trata su premisa con solemnidad permanente. La película entiende que hay algo absurdo en el mecanismo del deseo cumplido, algo casi ridículo en la rapidez con la que una fantasía privada se vuelve demasiado literal. Bear pide amor y el mundo le responde con una obediencia monstruosa. Y esa exageración tiene una cualidad cómica, pero es una comedia incómoda, una risa que nace torcida. El humor funciona porque deja al espectador sin una posición moral completamente cómoda. Si todo estuviera narrado en tono grave desde el inicio, sería muy fácil mantenerse a salvo, mirar a ver desde lejos, juzgarlo, colocarlo en la categoría del culpable. Pero la comedia negra hace algo más peligroso. Nos acerca, nos permite reconocer la ridiculez de ciertos deseos antes de mostrarnos su violencia. Nos hace reír de una situación que apenas unos segundos después revela su crueldad. Y esa oscilación es clave. Obsession se mueve entre lo grotesco y lo doloroso, entre la incomodidad social y el horror físico. Lo que en una escena puede parecer exceso juvenil o tropeza romántica o un accidente absurdo, en la siguiente aparece como consecuencia de una violación de la voluntad más profunda, la intervención sobre Nikki. La risa entonces no suaviza el horror, lo prepara. Obsesión también puede leerse como una película sobre una forma contemporánea de desear. Mirar mucho, imaginar demasiado, hablar poco. Bear no vive su atracción por Nikki como un encuentro real entre dos personas, sino como una construcción interna que se alimenta de posibilidades, señales ambiguas y fantasías repetidas. Antes de pedir el deseo, ya ha creado una versión de la relación que no necesita del todo a Nikki. Necesita su imagen, su presencia, su posible respuesta. Bear no es inquietante porque sea excepcional. Es inquietante porque su debilidad resulta reconocible. Su miedo al rechazo no pertenece al horror, pertenece más bien a la vida cotidiana. Y la diferencia está en lo que hace con ese miedo. En lugar de aceptar que amar implica exponerse a una respuesta que no se controla, busca un dispositivo que convierta la incertidumbre en garantía. El One Wish Willow es sobrenatural, pero su lógica se parece a muchas fantasías ordinarias. Encontrar el truco, el método, la frase perfecta, el atajo que evite la vulnerabilidad, la promesa de no tener que perder, de no tener que preguntar, de no tener que aceptar que alguien pueda mirarnos con cariño y aún así no elegirnos. Y ese es el centro del problema. No saber amar no lo convierte en monstruo. Querer amar sin exponerse
empieza a acercarlo aún. Hacia el final, Obsession deja claro que romper una maldición no significa restaurar el mundo. Y esa es una diferencia importante. En muchas historias de horror, derrotar la fuerza sobrenatural parece devolver las cosas a su lugar. Se cierra la puerta, se destruye el objeto, muere quien debía morir y la realidad recupera su forma. Pero aquí el daño no funciona así, porque el centro del horror nunca fue solamente mágico. El deseo de ver produjo consecuencias reales. Intervino una voluntad, alteró un cuerpo, deformó vínculos, arrastró a otros hacia una violencia que no habían pedido. Por eso el desenlace no puede ser leído como una simple corrección del error. Aunque el hechizo termine, lo que ocurrió ya pertenece a quienes lo vivieron. Y la culpa de ver no se limita al acto de pedir, se extiende a todo lo que ese pedido permitió. Tal vez él no imaginó cada consecuencia, tal vez no quiso cada daño de manera consciente, pero esa ignorancia no lo absuelve. Una parte central de la película está precisamente ahí, en mostrar que no hace falta entender por completo la violencia de un deseo para ser responsable de haberlo formulado. Y Nikki queda como la figura más dolorosa de esa supervivencia. Si el hechizo se rompe, no por eso desaparece la memoria de haber sido usada como instrumento de una voluntad ajena. La tragedia no consiste solo en lo que le hicieron, sino en lo que tuvo que habitar desde dentro. Gestos, palabras, actos y afectos nacidos de una fuerza que no era enteramente suya. Sarah, como daño colateral, vuelve todavía más imposible cualquier lectura limpia del final. Su presencia recuerda que la obsesión de Bear no fue una tormenta cerrada entre dos personas. Tocó a otros, dejó marcas fuera del centro romántico de la historia. Ian, por su parte, queda asociado a esa normalidad que ya no puede volver a nombrarse igual. El amigo, el entorno, la vida cotidiana que descubrió demasiado tarde que algo íntimo se había convertido en peligro. Al final, Obsession puede reducirse a una distancia mínima. La distancia entre decir una frase y pedir un milagro. Entre exponerse y controlar. Entre aceptar que otra persona es libre o intentar reescribirla para que encaje en nuestra necesidad. Bear pudo haber dicho me gustas, y esa frase no habría garantizado nada. Tal vez Nicky habría respondido con ternura, tal vez con incomodidad, tal vez habría dicho que no, tal vez la amistad habría cambiado, tal vez Bear habría sentido vergüenza, tristeza, rabia, humillación y todo eso habría dolido, pero habría pertenecido todavía al mundo humano, al mundo donde una persona habla y otra responde, al mundo donde el amor solo tiene sentido porque también puede no ocurrir. En cambio, Bear elige otra ruta. No busca una conversación, busca una intervención. No intenta acercarse a Nikki como alguien separado de él, sino convertirla en la respuesta que necesita. Y esa elección revela la herida moral de la película. El problema no es desear, ni sentirse solo, ni tener miedo. El problema es decidir que ese miedo vale más que la libertad de otra persona. Y Nikki es el recordatorio más brutal de esa diferencia. Mientras sea libre puede amar o no amar, puede acercarse o alejarse, puede ser ambigua, contradictoria, afectuosa, distante. Puede decepcionar la fantasía de Bear porque no nació para cumplirla. Cuando esa libertad desaparece, lo que queda ya no es romance, es una forma de ocupación. La vieja advertencia de la pata de mono decía, cuidado con lo que deseas. Obsession agrega algo más específico, más doloroso. Cuidado con desear a alguien como si fuera algo, porque quizá el mundo te obedezca, quizá la fantasía se cumpla, quizá la persona que querías se acerque, te mire, te diga exactamente lo que soñabas escuchar. Y quizá en ese momento descubras que no has conseguido amor, has conseguido obediencia. La diferencia entre ambas cosas es todo lo que Bear no quiso aprender y todo lo que la película convierte en horror. Gracias.